Bueno, bienvenido. Estamos. Por venir. Bueno, mi nombre es Cristian Bernard, es la primera vez que vengo a Filosofía y Letras, así que le agradezco a Pedro y a vos también por la invitación. Yo soy director, hice dos películas, una se llama 76-8903, la otra se llama Regresados, y después hice una miniserie que me llena de orgullo para la televisión pública sobre no es sobre el Eternauta, sino sobre la vida de Oesterheld en sus últimos años cuando ingresó a Columba, que era una editorial muy particular, que era la editorial, por ahí los más grandes recuerdan el Tony, D'Artagnan, y era una editorial más bien de derecha, por lo tanto era como una cuestión, una gran paradoja que Oesterheld fuera ahí a trabajar sus últimos años. Pero bueno, ese fue el proyecto, uno de los proyectos más hermosos, y curiosamente no es un proyecto de mi autoría. Y ahora me encuentro a punto de filmar en enero y febrero mi próxima película. Sé que ustedes, aparte, son editores, por lo tanto, también les puedo hablar de algunos casos de intentos de adaptación accidentados, sobre todo con el escritor. Que suele pasar todo el tiempo entre el cine y los escritores. Hay veces que no y hay veces que hay relaciones conflictivas. Pero bueno, hice eso, aparte de eso soy profesor del ENERC, de la carrera de realización. Hace 12 años que doy clase ahí y es una de las cosas más hermosas también que me han pasado. Así que, dicho esto, me presento y les agradezco el haber venido. Bueno, vamos a arrancar. Particularmente me interesaba preguntarte si te sentís identificado con alguna estética en particular o depende de cada trabajo. Me refiero a estética en términos visuales, narrativos. Y si es el caso, si te sentís identificado con una estética propia, ¿cómo la definirías? Bueno, es buena la pregunta. Yo no me considero un tipo que tenga una estética propia, primero, y sé que esto puede causar un poco de espanto, porque está la teoría del autor yo particularmente amo los directores que no están arriba de la historia, ¿okay? Eso no quiere decir que no me gusten directores con un estilo visual. Digo, uno de mis héroes es Stanley Kubrick y es un tipo al que se lo nota siempre, ¿no? Pero esto es un tema de debate y en la carrera del ENERC pongo especial énfasis en los alumnos porque tiene que ver con lo que se llama el tono cinematográfico. Discúlpame, ¿sí? Que generalmente hay como discusiones entre el tono y el estilo, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, a mí me gustan mucho los directores invisibles. Es decir, para mí lo principal es el cuentito. Entonces, yo siento que el director se tiene que adaptar al cuentito que va a contar, que no siempre es el mismo. Pueden haber temas recurrentes. Creo que ahí, si uno quiere encontrar el estilo de un director, más que por la forma, es por el qué o por los temas que cuenta. Es decir, Kubrick es un tipo que, ¿por qué uno lo identifica a Kubrick? Porque es un cínico, es decir, es un tipo que no cree en la humanidad. ¿Okay? Es decir, uno ve las películas de él, yo lo amo, pero él no cree en la humanidad. Es decir, uno ve Doctor Strangelove, ¿no? Que se llama, creo que Doctor Insólito, la de la guerra de los misiles, y no se salva nadie. Es decir, el mismo año hizo una película Sidney Pollack que es exactamente igual, Sidney Lumet, perdón, que se llama Límite de Seguridad, y en la de Lumet se salvan todos. El presidente es un héroe, ¿no? Para Kubrick no habían héroes, digamos. Para Kubrick un poco que la humanidad no merece mucho. Esto pasa en El Resplandor, esto pasa en La Naranja Mecánica, esto pasa en todas sus películas. Pero yo me identifico mucho con un tipo como Lumet, porque Lumet cuenta Tarde de Perros y no tiene nada que ver, digamos, Tarde de Perros con Network, por ejemplo, que no sé si la vieron, una gran película adelantada, 100 años adelantada a su época. Y después el tipo hace 12 hombres en pugna y no tiene nada que ver, ¿no? Y él un poco, tiene un libro muy bueno que se los recomiendo, que se llama Making Movies, Haciendo Películas,
creo que está aparte traducido al español. Es un libro muy aparte coloquial, muy llano, es decir, no está parado en una pirámide. Y ahí habla de su oficio y habla de esto, de que él detesta, él los llama decoradores de interiores a los directores que están por arriba. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí me atrapa más ese estilo, a mí me atrapan las historias. Yo hoy puedo contar una historia ya va a cumplir 20 años, hace 18 años conté la historia de 3 amigos que más o menos pierden su vida detrás de una prostituta de catálogo y yo qué sé, 8 años después conté una historia sumamente melancólica y triste de un grupo de amigos que se reúne en una reunión de egresados y después me cayó del cielo lo de Osterheld y ahora estoy por contar una historia de terror que no tiene nada que ver. En todas hay un tema en común que Pedro casi siempre lo remarca, que es el tema de mi relación con la clase media a la cual pertenezco, ¿no? No es que, viste, yo me ubico en otro plano, yo soy un muchacho de clase media, educado en la clase media y con los valores de la clase media, pero digo, ese es un tema que siempre me obsesiona. Ahora ese tema yo lo meto en una película de género, en una comedia negra de 3 amigos, o lo meto en una película más sentimental como fue Regresados. Y algo de eso también está en Germán también, si quieren. Digo. No sé si con eso respondí. Particularmente ahora que hablas de las historias y los diferentes tipos de historias que realmente me interesaba, la pregunta sería, vos trabajás con guiones tuyos y trabajás con guiones ajenos. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué características tiene cada enfoque, cada tratamiento, al principio al menos? Bueno, yo primero escribí mis guiones porque no me quedó otra. Un poco mi camada, que digamos, nos metieron a todos en algo que se llamó el nuevo cine argentino, que salió más o menos por allá por fines de los 90, cuando arranca Pisa, Birri, Faso y creo que la de Trapero, Mundo Grúa, ¿no? Y creo que a los pocos meses o al año estrenamos nosotros 76. Pero un poco, nos metieron a todos con ese nombre, con ese mote, porque había que ponerle algún mote a ese nuevo cine. Todos medio salíamos de algunos mismos lugares. Yo estudié en lo que se llama la Universidad del Cine, en la FUC, que fueron los 2 primeros años, que fue un lugar muy interesante en ese comienzo, porque yo no pude entrar al instituto, a la escuela del Instituto de Cinematografía, porque era un examen de ingreso muy duro, lo sigue siendo, y mi cultura en ese momento el examen de cultura general era muy, muy duro, y yo era un pibe de 20 y pico de años, de 18, 19, y tenía una cultura general muy mala. Es decir, yo no tengo una cultura, se van a espantar también porque ustedes son editores, pero digo, mi formación no es una formación literaria, yo empecé a leer tarde. ¿Okay? Yo fui a un colegio medio de niños ricos, siendo un pibe de clase media, siempre fui medio como un paria, eso es otro tema de mis películas. Y la cultura era muy mala, era un colegio que formaba contadores, tipos que después terminaron en marketing, Y yo salí de ahí y me tuve que reeducar, tuve que empezar de cero, y cuando intento entrar a la escuela del instituto, que en ese momento no se llamaba NERC, sino que se llamaba CERC, por supuesto me bocharon, me preguntaron algo de ARLT, y ARLT, ¿qué es? Decía, ¿viste? Y bueno, con justicia me sacaron, no entré. Entonces digo, ¿a dónde voy? Y en ese momento Manuel Antín abrió lo que se llamaba la FUC, que después se transformó en Universidad del Cine. Y se ve que habían varios parias como yo en ese momento, a veces pasan esas cosas, pero creo que es de suerte. Y lo que teníamos era un hambre de gloria tremenda y bueno, creo que en ese momento esa camada y esa escuela pudo potenciar eso y apareció lo que después se llamó el nuevo cine argentino, que igual hay tipos de otros lados, no es que el nuevo cine argentino se circunscribe a la FUC. Pero pará porque me fui de tema, me fui al carajo. Estábamos hablando de los libros, ¿no? De los guiones. Bueno, por lo tanto yo no soy un tipo que tuviera una gran cultura después, tampoco hoy, pero digo, gané un poco de tiempo y saboreo mucho leer. Pero en ese momento no me quedó otra que escribir,
el guionista era medio mal visto aparte. Uno estudiaba cine y si uno no, el guión no era de uno, no era una estupidez, ¿no? No era cine de autor. ¿Ok? Ah, bueno, no sos... Godard escribe sus guiones, no tiene un guionista. Una pavada, porque digo, Scorsese es un autor y nunca escribió un guión. Digo, o habrás coescrito algo, pero digo, el guión de Taxi Driver no es de él. ¿Y quién puede decir que esa película no es de Scorsese? ¿No? Entonces me puse a escribir junto con Flavio Nardini, que es el otro director y el otro guionista. Nos pusimos a escribir el guión de 76, pero con cosas muy vagas porque dijimos, bueno, ¿qué película podemos hacer? En ese momento nosotros trabajábamos en publicidad. Y en un momento donde se ganaba mucho dinero en publicidad. Y nosotros lo que hacíamos, yo era soltero, no tenía hijos en ese entonces todo lo que hacía era, lo que ganaba en publicidad como asistente de dirección, compraba compulsivamente latas de película y las metía en la heladera de mi casa para en algún momento filmar. No sabía qué. Pero yo decía, en algún momento voy a filmar algo. Y entonces era como, no sé, como un tipo que invierte ¿ahora qué son? ¿Cómo era? Levac. Bueno, yo compraba negativo, ¿no? Y un día viene Flavio y me dice, ¿pero por qué compras esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Le digo, no sé, no tengo una idea de una película, unos boqueteros que se meten en un túnel, pero no la vas a terminar, me dice, te va a costar una fortuna. ¿Por qué no hacemos algo juntos? Y yo no creía mucho en las codirecciones, así que al principio me costó, lo pensé 2 semanas, pero los dos trabajábamos juntos, nos conocíamos, entonces terminé aceptando, y ahí dijimos, bueno, ¿qué película podemos hacer? Y la película que se nos ocurrió era en base a las películas que nos gustaban. Y después, la película que queríamos hacer era en base a un decálogo que hicimos de las películas que no queríamos hacer. Y ahí nos pusimos a pensar un poco en, justo había salido Mundo Grúa y había salido algunas otras películas del nuevo cine argentino, y nosotros veíamos que todas esas películas, los protagonistas eran buenos tipos. ¿No? El protagonista de Mundo Grúa se llama Rulo, no sé si la vieron la película, muy buena, digo, pero es buen tipo Rulo. Entonces nosotros decíamos, pero si esto en Argentina y Buenos Aires está plagado de miserables, sobre todo Buenos Aires, ¿no? Yo salgo a la calle y escucho negro de mierda todo el tiempo, disculpen, pero es así, digo. Veo racismo, y no es que lo ves en Videla, lo ves en el hombre común, te sentás con un tachero y es un potencial genocida, digo. Entonces dijimos, hagamos una película de 3 tipos que no merecen una película, que ese era el eslogan de la película, que después lo cambiaron. Y eso fue lo que nos guió, hacer la película de 3 miserables que no merecían una historia, 3 machistas, 3 misóginos. Y de algún modo, eso lo escribimos en 5 días, la verdad es esa. Nos alejamos de la publicidad porque había mucho laburo. Nos fuimos a un hotel en Villa Gesell, y que parecía El Resplandor, y nos metimos ahí a escribir, y fue una escritura hermosísima que nunca más me pasó porque era estar escribiendo y riéndonos, ¿no? Riéndonos de las barbaridades que escribíamos, donde aparte el principal enemigo era la autocensura, ¿no? Hay una escena donde uno de los protagonistas insulta a otro, es una puteada bastante famosa, que hay gente que la celebra, que después es otro tema, digo, pero lo que uno hace una película como una suerte de alegato contra la clase media o contra lo peor de la clase media, y hay gente que se fanatiza con lo peor, ¿no? Pero bueno, eso yo ya no lo puedo manejar. Pero me acuerdo que Flavio incluso estaba escribiendo esa puteada, y entonces Flavio me dice, no, esto no lo podemos poner, no. Él que la había escrito, y le digo, no, eso tiene que estar. Esa puteada es una genialidad descarnada. Si nosotros ocultamos eso, ocultamos la porquería de los personajes, la película se nos cae a pedazos. Bueno, esa fue la brújula que guió y que le dio el estilo y el tono a toda la película, y por lo tanto eso fue un escupitajo, digo, eso fue una cosa que salió mágicamente, que no tiene nada que ver con la segunda película, cuya escritura fue tortuosa y sufrió numerosos cambios, y yo tardé como 2 años en escribirla, y era una película mucho más compleja porque eran varias historias que se cruzan. Entonces, hasta ahí los guiones eran nuestros, no había una cuestión de adaptación de un material. Después, en el 2008, surgió mi primera experiencia con adaptar un material,